el día perfecto. Gabriel abrió los ojos esa mañana con el peso de una vida entera condensada en su pecho. Hoy era el día en que todo cambiaría. El día en que su vida tomaría un nuevo rumbo, un rumbo que había imaginado cientos de veces. Lo había planificado al detalle, la boda, la ceremonia, cada palabra de los votos que le diría a Valeria. Y, sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, a pesar del amor incondicional que sentía por ella, algo dentro de él no encajaba. La ansiedad lo invadía, reptando por sus pensamientos, nublando el brillo que este día debía tener. Miró el techo, sin moverse, deseando poder congelar el tiempo. Los rayos del sol se colaban a través de las cortinas, iluminando la habitación con una calidez que normalmente lo reconfortaba, pero hoy se sentía distinta, asfixiante. Se levantó de la cama, esperando que la ducha lo despejara, que el agua caliente disipara las dudas, pero no lo hizo. El vapor se acumulaba en el espejo, borrando su reflejo. Se quedó frente a él, observando el cristal empañado, sintiendo que su mente estaba igual, borrosa, confusa, incapaz de ver con claridad. Y, sin embargo, su corazón latía con una mezcla de emoción y miedo. Es solo nervios, se dijo. Todos los tienen antes de casarse. Pero no era solo eso. No podía ser solo eso. Mientras se vestía con el traje que había elegido cuidadosamente meses atrás, sus manos temblaban al abotonar la camisa. Se sintió como un extraño en su propia piel. Los invitados ya estaban llegando, y podía escuchar el eco de las conversaciones que flotaban desde el salón de la casa. Sus padres, sus amigos, todos estaban allí, esperándolo con una sonrisa, convencidos de que hoy sería el mejor día de su vida. Pero Gabriel no lo sentía así. Cada vez que intentaba convencerse de que estaba listo para este paso, una sombra oscura de duda lo envolvía, y por más que intentaba apartarla, volvía con más fuerza. El teléfono vibró en la mesa de noche. Era un mensaje de Valeria. Te amo. No puedo esperar a verte en el altar. Gabriel sonrió, o al menos intentó hacerlo, pero incluso esas palabras que solían llenar su corazón ahora le parecían distantes, como si vinieran de alguien que no conocía del todo. ¿Era posible no conocer realmente a la persona con la que estaba a punto de casarse? Se sentía culpable por siquiera pensar algo así, pero la duda seguía ahí, clavada como una espina invisible, envenenando lo que debía ser el día más feliz de su vida. Se obligó a recordar por qué había llegado hasta aquí. Pensó en cómo conoció a Valeria, en la magia del primer encuentro, en las risas compartidas y las noches interminables hablando de sus sueños. Pensó en el día en que le propuso matrimonio bajo la lluvia, en la forma en que ella rió y gritó sin dudar. Pensó en lo mucho que habían luchado juntos, en los momentos difíciles que superaron. Pero, a pesar de todos esos recuerdos, algo seguía faltando. Algo esencial, algo que Gabriel no podía nombrar, pero que lo desgarraba por dentro. El reloj marcaba las horas, cada segundo parecía acercarlo a una verdad que no quería enfrentar. ¿Qué estaba mal? Se repitió una y otra vez que Valeria era la mujer perfecta para él. Era todo lo que había soñado. Entonces, ¿por qué su corazón latía tan rápido, como si estuviera a punto de saltar de su pecho? ¿Por qué sentía como si el suelo bajo sus pies comenzara a desmoronarse? Un golpe suave en la puerta lo hizo volver a la realidad. Tomás, su mejor amigo, entró con una sonrisa de oreja a oreja. «Es tu día, hermano», dijo, dándole una palmada en la espalda. Gabriel intentó devolverle la sonrisa, pero se quedó corto. Tomás lo miró con curiosidad. «¿Estás bien?» «Sí», respondió Gabriel, aunque sabía que no lo estaba. Sabía que nada estaba bien. La boda estaba a solo unas horas, y mientras el tiempo avanzaba inexorablemente, Gabriel sintió que cada minuto lo empujaba más hacia un abismo desconocido. Salió al jardín, buscando aire, tratando de escapar de la opresión que sentía dentro. Las flores, los árboles, todo a su alrededor era hermoso, como lo había imaginado. Pero esa belleza solo intensificaba el contraste con lo que sentía. Dentro de él, todo se desmoronaba. Miró la fuente en el centro del jardín, el agua cristalina que caía en un murmullo tranquilo. ¿Por qué no podía sentir esa paz? ¿Por qué su mente seguía jugando con él, cuestionando cada decisión, cada momento que lo había llevado hasta aquí?
Se detuvo, mirando su reflejo en el agua. Allí estaba él, con su traje impecable, con todo lo que había soñado a punto de hacerse realidad. Y, sin embargo, no se reconocía. No era el hombre que creía ser. Un pensamiento sombrío cruzó su mente. ¿Y si todo esto era un error? ¿Y si lo que debía ser el mejor día de su vida era, en realidad, el comienzo de su mayor equivocación? El sonido de risas y música lo sacó de sus pensamientos. El tiempo se agotaba. La ceremonia estaba a punto de comenzar, y Gabriel sabía que no podía seguir huyendo. Se dirigió al altar, con las manos sudorosas y el corazón desbocado. Todo el mundo lo miraba. Todos esperaban que este fuera el día en que él y Valeria unieran sus vidas para siempre. Pero, mientras caminaba hacia el altar, Gabriel solo podía pensar en una cosa: ¿estaba realmente listo para esto? ¿O estaba a punto de tomar la decisión más devastadora de su vida? Y mientras sus pies lo llevaban inevitablemente hacia su destino, su corazón seguía gritándole una verdad que no estaba listo para escuchar. Hoy debía ser el día perfecto. Pero nada en él lo sentía así. La carta anónima. Gabriel intentaba respirar con normalidad, pero el aire parecía más denso, como si el peso invisible de sus dudas se estuviera materializando a su alrededor. Estaba a punto de dirigirse hacia los últimos preparativos cuando un miembro del personal del hotel se le acercó con discreción. «Señor, alguien dejó esto para usted», dijo el hombre con voz baja, mientras le extendía un sobre pequeño, sin remitente. Gabriel frunció el ceño, tomando el sobre con cierta cautela. No había nada escrito en el exterior, solo una hoja de papel doblada dentro, sin marcas que indicaran su procedencia. El corazón le dio un vuelco, y durante unos segundos, el simple objeto en su mano le pareció una bomba a punto de estallar. Lo abrió con dedos temblorosos, tratando de convencer a su mente de que no era más que una nota de buenos deseos o un mensaje de última hora de alguno de sus amigos. Pero cuando desplegó la hoja, sus ojos se fijaron en el texto escrito con una caligrafía rápida, casi descuidada. Las palabras, sencillas y directas, lo golpearon con una brutalidad inesperada. Ella no es quien crees. Averigua la verdad antes de dar el paso. Gabriel sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. El aire se congeló a su alrededor, y el ruido distante de los preparativos para la boda quedó amortiguado, como si estuviera atrapado en una burbuja aislada del mundo. Releyó la nota una y otra vez, tratando de entender qué significaba. Ella no es quien crees. ¿Qué demonios quería decir con eso? Su primera reacción fue la incredulidad. Esto debe ser una broma, una cruel, estúpida broma de alguien que quiere arruinarme el día. Sin embargo, la incertidumbre se filtró en su interior como veneno. ¿Y si no era una broma? ¿Y si había algo que no sabía sobre Valeria? Después de todo, esos pensamientos oscuros ya lo habían estado atormentando desde el amanecer. Las pequeñas dudas, los momentos en que ella se había mostrado evasiva, las conversaciones inacabadas sobre su pasado. El papel temblaba en su mano mientras una oleada de pánico subía por su pecho. ¿Qué podría estar ocultando Valeria? ¿Y por qué alguien elegiría este momento, justo el día de su boda, para sembrar esta semilla de duda? Sentía que el mundo se cerraba sobre él, como si las paredes comenzaran a encogerse, aplastándolo bajo la presión. Luchando por mantener la compostura, dobló la carta rápidamente y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, como si esconderla de la vista pudiera hacer que el contenido dejara de existir. Pero no podía ignorarla. No después de haberla leído. El eco de esas palabras retumbaba en su mente, cada vez más fuerte, más implacable. Averigua la verdad antes de dar el paso. ¿Qué verdad? Él ya conocía a Valeria. Llevaban años juntos, compartiendo cada aspecto de sus vidas. Habían superado obstáculos, hablado sobre sus sueños y miedos. Él la amaba con cada fibra de su ser. O al menos eso había creído. Pero la semilla estaba plantada, y con cada segundo que pasaba, crecía, echando raíces profundas en su psique. Comenzó a recordar momentos que había pasado por alto, las veces en que ella evitó hablar de su familia, las pocas menciones de su vida antes de conocerse, las conversaciones rápidas que cambiaba de tema con una sonrisa forzada. Gabriel había ignorado esas señales, convenciéndose de que eran detalles sin importancia, cosas que cualquiera podría hacer. Pero ahora,
todo adquiría un tono distinto, inquietante. Su cuerpo se movía casi por inercia mientras caminaba hacia el espejo, observándose a sí mismo. El hombre que lo devolvía la mirada no era el mismo de hace unas horas. Los nervios preboda eran algo que todo el mundo entendía, pero esto era diferente. Esta era una duda que lo consumía, que lo ahogaba con una intensidad que nunca había experimentado. Por primera vez, Gabriel no estaba seguro de lo que sentía. El amor que había sido tan claro como el agua ahora se sentía turbio, mezclado con el veneno de la sospecha. El murmullo de las voces fuera de la habitación le recordaba que la ceremonia se acercaba. La presión de los amigos, de la familia, de Valeria misma, esperando con emoción un día que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Cómo podía seguir adelante sin saber qué significaba aquella carta? ¿Cómo podía casarse con alguien si existía siquiera una mínima posibilidad de que todo lo que creía sobre ella fuera una mentira? Se sentó en el borde de la cama, con las manos en el rostro, sintiendo el peso abrumador de la situación. Una batalla se libraba dentro de él. Parte de él quería ignorar la carta, seguir adelante con la boda, dejar que el amor triunfara sobre las dudas. Pero otra parte, una más oscura y temerosa, le decía que debía hacer lo que la carta sugería, averiguar la verdad. No podría vivir con la incertidumbre, con la sospecha en su mente. Si había algo que Valeria ocultaba, si había una verdad incómoda, debía saberla antes de decir sí. El tiempo seguía corriendo, implacable. Los minutos parecían acelerarse, como si el destino mismo lo empujara hacia una decisión imposible. Pero Gabriel sabía que no podía dar ese paso sin enfrentarse a lo que fuera que esa carta insinuaba. Si daba ese paso sin respuestas, siempre existiría la duda, esa sombra que destruiría cualquier amor que quedara en su corazón. Con un último vistazo al espejo, Gabriel tomó una decisión. No importaba el riesgo, no importaba el dolor que pudiera encontrar, necesitaba respuestas. El hombre que estaba a punto de casarse no podía hacerlo con una mentira entre ellos, por pequeña o insignificante que fuera. Guardó la carta de nuevo en el bolsillo, pero esta vez con una determinación diferente. No podía dejar que las sombras dictaran su destino. A partir de ese momento, haría todo lo posible por desenterrar la verdad, por difícil que fuera. Porque más que el miedo de perder a Valeria, lo aterraba el miedo a vivir una vida basada en una mentira. El altar lo esperaba, sí, pero ahora, antes de enfrentarse a ese futuro, Gabriel debía enfrentarse a su pasado y, quizás, al de Valeria. El pasado que regresa. Gabriel se quedó inmóvil en el salón mientras los ecos de las risas y el bullicio de los invitados lo rodeaban, haciéndolo sentir fuera de lugar, como si estuviera atrapado en una realidad alterna. El sobre con la carta seguía en su bolsillo, quemándole el costado, recordándole que el veneno de esas palabras aún corría por sus venas. Ella no es quien crees. El mensaje resonaba en su cabeza como una maldición. Pero por más que intentara apartarlo de su mente, una oscura intuición le decía que debía tomarlo en serio. Se dirigió a un rincón apartado del jardín, buscando aire, buscando respuestas. El pasado de Valeria, hasta ahora envuelto en el misterio, comenzaba a acecharlo con más fuerza. Siempre había algo sobre ella que había quedado entre sombras, pero él, cegado por el amor y la ilusión, había preferido no indagar demasiado. ¿Qué escondía? ¿Quién era realmente la mujer con la que estaba a punto de casarse? Mientras sus pensamientos lo atormentaban, el sonido de pasos lo hizo volverse. Allí, en la penumbra del jardín, apareció una figura que nunca esperó ver ese día, Lucas, el exnovio de Valeria. El impacto de verlo fue como un puñetazo en el estómago. El pasado regresaba con la fuerza de un huracán. Lucas era una figura del que Valeria apenas hablaba, un capítulo oscuro en su vida que ella había dejado atrás. Al menos, eso le había dicho a Gabriel. Pero ahora, frente a él, el rostro de Lucas reflejaba una mezcla de ironía y algo mucho más inquietante, conocimiento. No esperaba verte aquí, dijo Gabriel, con la voz tensa y la mandíbula apretada. Lucas sonrió, esa sonrisa ladeada que siempre había tenido el poder de desestabilizarlo. Yo tampoco pensaba venir, respondió con despreocupación. Pero al enterarme de que Valeria iba a casarse. Bueno, supongo que no pude resistirme. Cada palabra de Lucas estaba cargada de veneno. Gabriel sintió que su cuerpo se tensaba.
¿Por qué estaba aquí? No podía ser una coincidencia. No en este día. No ahora, justo cuando una duda terrible comenzaba a arraigarse en su mente. ¿Qué quieres?, preguntó Gabriel, intentando sonar más firme de lo que se sentía. Lucas dio un paso hacia él, su mirada oscura y burlona. Solo quería advertirte, dijo en voz baja, lo suficientemente baja para que solo Gabriel pudiera oír. Valeria no es la mujer que crees que es. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Era la segunda vez en ese día que alguien lo advertía sobre lo mismo. Gabriel sintió que su estómago se revolvía. ¿Qué estás diciendo?, susurró, con la garganta seca. Oh, vamos, se burló Lucas, sus ojos brillando de malicia. Sabes perfectamente de qué estoy hablando. Valeria esconde cosas. Siempre lo ha hecho. Te diría que tu boda es un error, pero hizo una pausa, inclinando la cabeza. Tal vez ya lo sepas. La rabia brotó en el pecho de Gabriel, mezclada con el pánico. ¿Era verdad? Podría ser que Lucas estuviera diciéndole algo que él mismo había sentido en lo más profundo, pero había ignorado todo este tiempo. ¿Que esa mujer a la que creía conocer mejor que a nadie escondía algo más oscuro y peligroso de lo que jamás imaginó? Deja de hablar en acertijos, Lucas. Si sabes algo, dilo de una vez. Lucas rió suavemente, disfrutando del tormento de Gabriel. Mira, no soy el villano aquí. Pero si decides seguir adelante con esta boda, te sugiero que te prepares. El pasado tiene una forma extraña de regresar, y a veces lo que crees haber dejado atrás vuelve para destruirte. Gabriel sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Lucas se apartó lentamente, dejando a Gabriel paralizado en medio del jardín. Todo a su alrededor seguía igual, las flores, el murmullo de las conversaciones a lo lejos, la brisa suave acariciando su rostro. Pero por dentro, se sentía al borde del abismo. Volvió a la habitación donde se estaba preparando, cerrando la puerta detrás de él. El sonido del cerrojo al hacer clic fue ensordecedor en el silencio. Su mente era un torbellino de pensamientos, imágenes del pasado y las advertencias de Lucas entremezclándose con los recuerdos de Valeria. Ella siempre había sido reservada respecto a su vida antes de conocerse. Los detalles que compartía eran vagos, distantes, como si no importaran. Pero ahora Gabriel se preguntaba si esa distancia era una forma de protegerse, de mantener oculto algo que él nunca había sospechado. Las palabras de la carta y las de Lucas resonaban en su mente como un eco incesante. Averigua la verdad antes de dar el paso, ¿pero cómo? ¿Qué verdad? El reloj seguía avanzando, las horas se acortaban, y el momento de la boda se acercaba. ¿Podía seguir adelante con esto, sin saber quién era realmente la mujer que amaba? Desesperado, Gabriel se dirigió hacia el espejo, mirándose fijamente. El hombre que le devolvía la mirada parecía más frágil, más roto que nunca. Toda la seguridad que había sentido en los meses de planificación, todo el amor que creía invencible, ahora parecía tambalearse frente a la sombra del pasado. Se sentó en la cama, sacando el sobre de su bolsillo. El papel de la carta crujió entre sus dedos mientras volvía a leer esas palabras fatídicas. Ella no es quien crees. La duda lo devoraba. Se llevó las manos al rostro, sintiendo como el pánico lo envolvía. ¿Qué debía hacer? De repente, una oleada de recuerdos lo golpeó. La primera vez que Valeria mencionó a Lucas, lo hizo con una frialdad que ahora le parecía extraña. Nunca hablaba de él con detalle, siempre cambiaba de tema, desviando la conversación con una sonrisa. Pero Gabriel nunca lo cuestionó, porque él también prefería dejar el pasado atrás. Nunca quiso profundizar en sus heridas, ni en las de ella. Ahora, todo eso lo acosaba como una tormenta que se cernía sobre su cabeza. La llegada de Lucas no podía ser una casualidad, y sus palabras no eran una advertencia al azar. Había algo más. Algo que Valeria no le había dicho, algo que estaba a punto de descubrir y que tenía el poder de destrozarlo. El pasado que Valeria había dejado atrás, estaba volviendo, y Gabriel sentía que el tiempo para descubrir la verdad se agotaba. El testigo incómodo. El sol de la tarde comenzaba a descender, llenando la mansión con una luz cálida y anaranjada.
Los preparativos seguían avanzando mientras Gabriel permanecía en su habitación, con la mente atrapada en una red de incertidumbres y sospechas. El peso de la carta anónima y las palabras envenenadas de Lucas seguían oprimiéndole el pecho, como si una mano invisible apretara lentamente su garganta. Decidió salir al jardín, necesitaba aire, necesitaba pensar. Mientras caminaba entre los senderos de flores, su mente volvía una y otra vez a la imagen de Valeria. ¿Cómo podía ser cierto lo que le estaban insinuando? Todo lo que sabía de ella parecía derrumbarse como un castillo de naipes. ¿Quién era realmente la mujer con la que había decidido pasar el resto de su vida? Mientras cruzaba el jardín, escuchó unas voces provenientes de un rincón más alejado, un lugar donde los invitados no solían ir. Era un susurro bajo, tenso, casi como una discusión. Gabriel, movido por la curiosidad y la sospecha, decidió acercarse en silencio. Cuanto más se aproximaba, más Regina se volvía a la conversación. Al llegar detrás de un seto, pudo ver a Regina, una de las damas de honor, hablando en voz baja con una figura que no logró distinguir de inmediato. Parecía nerviosa, gesticulaba con las manos y su tono de voz tenía una mezcla de angustia y urgencia. Gabriel se ocultó entre los arbustos, inclinándose hacia adelante para escuchar mejor. «No puedo quedarme callada más tiempo», dijo Regina en un susurro desesperado. «Esto está mal, todo esto. Valeria no es quien él cree, y si no lo digo ahora, esta boda será un desastre». La sangre de Gabriel se heló al oír el nombre de Valeria. Sentía el corazón martillando en su pecho. ¿Regina también sabía algo? ¿Qué estaba a punto de revelar? «Regina, por favor», respondió la otra voz, que ahora reconoció como Andrés, el mejor amigo de Gabriel, «no es tu lugar. Sabes lo que puede pasar si te metes en esto. Valeria es complicada, pero ya está hecho. No puedes detenerlo ahora». «¿Crees que puedo quedarme de brazos cruzados mientras se casa con ella?», respondió Regina con los ojos llenos de frustración. «Él no sabe la verdad, Andrés. No sabe quién es ella en realidad. Lo que hizo antes, lo que sigue haciendo. No puedo permitir que se destruya así». El cuerpo de Gabriel quedó paralizado. ¿Qué seguía haciendo Valeria? Sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Había algo más, algo mucho más grande y oscuro que él ignoraba por completo. Andrés trató de calmar a Regina, pero su propio tono revelaba preocupación. Lo sé, pero hablar ahora no cambiará nada. Lo único que lograrás es causar más daño. Deberíamos habérselo dicho antes, cuando esto empezó, pero ya es tarde». Regina lo miró con furia contenida. «¿Y qué sugieres? ¿Que me quede callada mientras veo cómo destruyen su vida? Él tiene derecho a saberlo. Si Valeria sigue con esto, no solo lo destruirá a él, sino a todos los que están a su alrededor». Las palabras de Regina cayeron como un golpe mortal en el pecho de Gabriel. Su mente comenzó a correr, buscando respuestas en los fragmentos de conversaciones que había escuchado. Regina, alguien en quien siempre había confiado, ahora parecía ser el único testigo incómodo de una verdad oculta. La conversación se detuvo abruptamente cuando ambos se dieron cuenta de su presencia. Gabriel salió de entre los arbustos, sintiendo como la rabia y la confusión hervían en su interior. La mirada de Regina se llenó de pánico, mientras Andrés simplemente bajaba la cabeza, incapaz de enfrentar la furia que veía en los ojos de su amigo. «¿Qué diablos está pasando aquí?», preguntó Gabriel, con la voz temblando por la mezcla de rabia y dolor. «¿Qué saben que yo no?». Regina dio un paso atrás, claramente angustiada por haber sido descubierta. Andrés intentó hablar, pero Gabriel lo interrumpió. «Regina, dime la verdad. Ahora», exigió, con la voz quebrada por la desesperación. Regina apretó los labios, incapaz de sostener la mirada de Gabriel. Sabía que, si hablaba, todo cambiaría. Pero también sabía que ya no podía seguir ocultando la verdad. Gabriel empezó, con la voz temblorosa. «Valeria no es la persona que te ha hecho creer. Ella sigue viéndose con Lucas. Desde antes de que comenzaran a planear la boda, desde mucho antes. Nunca lo dejó realmente. Te lo ha ocultado todo este tiempo». El silencio que siguió a esa confesión fue ensordecedor.
Gabriel sintió como si su corazón hubiera dejado de latir, como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Todo lo que había construido con Valeria, toda su confianza, sus planes de futuro, se desmoronaron en ese instante. ¿Cómo podía ser? La mujer que él amaba, la que creía conocer mejor que a nadie, lo había estado engañando todo el tiempo. ¿Qué? Susurró, incrédulo. No puede ser. No puede ser verdad. Regina asintió con lágrimas en los ojos. Lo siento, Gabriel, lo he sabido durante meses, pero pensé que ella cambiaría, que dejaría a Lucas y que realmente apostaría por ti. Pero no lo ha hecho. No ha dejado de mentirte. Andrés, con el rostro lleno de arrepentimiento, intentó intervenir. Te juro que intenté hablar con ella. Le dije que lo que estaba haciendo estaba mal, pero ella simplemente no escucha. No quería herirte, Gabriel, pero no supe cómo decírtelo. Gabriel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las palabras de Regina y Andrés golpeaban su mente como martillazos. Valeria y Lucas, juntos todo este tiempo. Cada caricia, cada beso que ella le había dado, ahora le parecían falsos, llenos de traición. El dolor se transformó en una furia ciega. Gabriel no podía contenerse más. El hombre que había sido hasta ese momento, el que planeaba una boda perfecta, ya no existía. Ahora, solo quedaba un hombre traicionado, cegado por la ira y el dolor. Esto no puede estar pasando. Gritó, con los ojos inyectados de lágrimas. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Andrés se acercó, intentando calmarlo. No quería que lo descubrieras así, pero necesitaba saberlo. No podía seguir ocultándotelo. Gabriel, respirando con dificultad, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Valeria, la mujer con la que había soñado compartir su vida, le había mentido, había destrozado todo lo que él creía que era real. El pasado que tanto temía, había regresado, y lo había destruido todo. Voy a confrontarla, dijo finalmente, con una frialdad que sorprendió a ambos. Voy a hacer que me diga la verdad. La confrontación. El aire en la mansión parecía más denso, más pesado. Gabriel caminaba decidido hacia el cuarto donde Valeria se estaba arreglando. Su corazón latía desbocado, y su mente estaba atrapada en un torbellino de ira, traición y dolor. Todo lo que había construido, todo lo que había soñado con ella, ahora estaba en ruinas. Las palabras de Regina seguían resonando en su cabeza. Valeria nunca dejó a Lucas. Todo este tiempo, te ha estado engañando. Cada paso lo acercaba más al precipicio, al abismo que estaba a punto de enfrentar. Las paredes de la mansión, decoradas con flores y luces para lo que debía ser el día más feliz de su vida, ahora parecían apretarse alrededor de él, como una trampa. El día perfecto se había convertido en una pesadilla. Y él estaba a punto de mirar a esa pesadilla directamente a los ojos. Cuando llegó frente a la puerta del cuarto de Valeria, se detuvo por un segundo. ¿Cómo confrontas a la persona que amas cuando descubres que ha sido una mentira? Su mano tembló al tocar el pomo de la puerta, pero el enojo le dio la fuerza que necesitaba para entrar. La puerta se abrió con un suave crujido, y Valeria, que estaba sentada frente al espejo mientras la estilista arreglaba su cabello, lo miró a través del reflejo. Al ver la expresión en su rostro, su sonrisa nerviosa se desvaneció al instante. Gabriel se quedó parado en la entrada, con los ojos fijos en ella. Su corazón se partía en 1000 pedazos solo de verla. ¿Cómo podía ser posible que aquella mujer que lo había hecho sentir amado, completo, ahora fuera la causa de su ruina? Gabriel, ¿qué ocurre?, preguntó Valeria, con un tono que intentaba ser despreocupado, pero que no lograba esconder la tensión en su voz. Quiero hablar contigo. A solas, respondió él, con una frialdad que nunca antes había usado con ella. La estilista, sintiendo la atmósfera cargada de tensión, recogió sus cosas rápidamente y salió sin decir una palabra. El silencio que quedó en la habitación era abrumador. Valeria se giró lentamente hacia él, su expresión cambiando de desconcierto a preocupación. ¿Qué pasa?, volvió a preguntar, aunque en su interior, algo le decía que este momento iba a ser devastador. Gabriel cerró la puerta detrás de él y dio un paso adelante,
con las manos apretadas en puños. El dolor y la ira se mezclaban en su interior, luchando por salir a la superficie. ¿Tienes algo que decirme, Valeria?, preguntó, su voz cargada de amargura. Valeria frunció el ceño, confundida, pero Gabriel vio un destello de miedo en sus ojos. Ella sabía algo. No podía disimularlo. No entiendo a qué te refieres, respondió, su voz más temblorosa de lo que quería. Gabriel soltó una carcajada amarga, llena de dolor. Claro que lo entiendes, dijo, dando otro paso hacia ella. Regina me lo contó todo. Y Lucas, él también estuvo aquí. El color desapareció del rostro de Valeria al escuchar el nombre de Lucas. Su cuerpo se tensó, y en ese momento, Gabriel lo supo, era verdad. Todo lo que temía, todo lo que había estado ignorando. Valeria había estado jugando con él, con su confianza, con su amor. El pasado no solo había regresado, sino que siempre había estado presente, oculto en las sombras. Gabriel, yo, comenzó Valeria, levantándose lentamente del asiento, con las manos temblando. No quiero tus excusas, le cortó él, su voz dura como el acero. Quiero la verdad. Quiero que me mires a los ojos y me digas si todo lo que hemos construido es una mentira. Valeria intentó acercarse, pero Gabriel dio un paso atrás, levantando la mano, como si su simple presencia le repugnara. Dímelo, gritó, con la voz quebrada por la ira y el dolor. ¿Te has estado viendo con él todo este tiempo? El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Esa falta de respuesta fue la confirmación que Gabriel temía. Todo lo que habían compartido, cada beso, cada promesa, cada mirada, se desvaneció en ese instante. La traición era real. Gabriel, por favor, susurró ella, con la voz rota. No es tan simple como piensas. ¿No es tan simple?, repitió él, con una risa amarga. ¿Qué es lo complicado, Valeria? ¿Engañarme con tu ex mientras planeábamos nuestra boda? ¿Decirme que me amas mientras te acostabas con él? Explícame, por favor, porque no lo entiendo. Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Valeria, pero Gabriel ya no sentía compasión. El dolor era demasiado grande, una herida abierta que no dejaba espacio para el perdón. No te mentí sobre lo que siento por ti, dijo Valeria, intentando acercarse una vez más. Yo te amo, Gabriel. Te juro que te amo. Él negó con la cabeza, sintiendo que cada palabra de ella solo lo hundía más en el abismo. No puedes amar a dos personas, Valeria, respondió, con la voz baja pero llena de veneno. Lo que has hecho, has destrozado todo lo que éramos. Todo lo que yo creía que éramos. Valeria sollozaba ahora, su cuerpo temblando. Pero Gabriel no podía detenerse. La herida estaba abierta, y necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué ella había hecho esto. ¿Por qué?, preguntó, esta vez con la voz rota, como si aún quisiera encontrar una explicación que pudiera salvar algo de lo que tenían. ¿Por qué me hiciste esto? ¿No era suficiente para ti? Valeria cerró los ojos con fuerza, sus manos cubriendo su rostro. No podía enfrentarlo, no podía mirar el dolor que había causado. Sabía que lo había destrozado, que no había vuelta atrás. No es que no fuera suficiente, comenzó, entre sollozos. Es que nunca pude dejar atrás a Lucas. Era algo que creía controlado, pero él siempre estuvo ahí, en mi cabeza, en mi vida. No quería que esto pasara, Gabriel. Quería que fuéramos felices, pero no pude. Las palabras se le clavaban en el alma como cuchillos. Todo el tiempo, Lucas había estado allí, en las sombras. Gabriel había luchado tanto por construir un futuro con ella, por superar las dificultades, solo para descubrir que nunca fue suficiente, que nunca fue el único. Valeria, ya no importa lo que digas, dijo, con la voz apagada, como si el fuego de su ira se hubiera extinguido, dejando solo cenizas. Lo que has hecho, no tiene reparación. Ella intentó acercarse una vez más, sus manos temblorosas buscando las de Gabriel, pero él retrocedió, negando con la cabeza. Esto se acabó, sentenció. No puedo casarme contigo. No después de esto.
Valeria se derrumbó en el suelo, sus lágrimas cayendo sin control. Pero Gabriel ya no podía mirarla más. Todo lo que veía en ella ahora era traición, una imagen rota de lo que una vez había sido amor. Sin decir una palabra más, Gabriel salió de la habitación, dejando atrás a la mujer que había sido el centro de su vida, y ahora solo era el recuerdo de una traición que nunca podría olvidar. El secreto revelado. Gabriel se encontraba de pie frente a las puertas de la mansión, respirando el aire fresco de la noche que comenzaba a caer. El viento agitaba suavemente las ramas de los árboles, y en la lejanía, las luces de la ciudad brillaban, indiferentes al caos que estaba desmoronando su mundo. Había dejado atrás a Valeria, a la mujer que había creído conocer mejor que a sí mismo, y la desesperación por su traición aún lo consumía. Sabía que la confrontación no había terminado, que quedaban preguntas sin responder, piezas del rompecabezas que aún no lograba encajar. Valeria lo había traicionado con Lucas, pero había algo más. Una sensación persistente de que todo lo que sabía hasta ese momento no era el final, sino solo la punta del iceberg. Caminó hacia el jardín, intentando aclarar su mente, cuando de repente, una sombra apareció a lo lejos, moviéndose con rapidez entre los setos. Regina. Su rostro aún mostraba el peso de la culpa que cargaba desde que le reveló la verdad sobre Valeria. Gabriel se detuvo un instante, pero Regina no lo vio. Parecía estar hablando con alguien. Alguien que estaba fuera de su vista. El instinto de Gabriel lo hizo avanzar con cautela, ocultándose detrás de los setos para escuchar. A medida que se acercaba, pudo distinguir otra voz, más grave, autoritaria. Era Lucas. El nombre provocó una reacción visceral en Gabriel, haciendo que su sangre se calentara. El hombre que había arruinado su vida. Pero lo que escuchó a continuación hizo que su corazón se detuviera. No puedes mantenerlo en secreto por mucho tiempo, Regina, dijo Lucas, con su característico tono arrogante. Sabes que tarde o temprano Gabriel descubrirá la verdad. Regina se cruzó de brazos, visiblemente angustiada. Ya se lo dije todo sobre lo de Valeria y tú. No puedo seguir mintiendo, Lucas. Todo esto está mal, y Gabriel no merece seguir viviendo en la ignorancia. Ha sufrido demasiado. Lucas soltó una risa cruel, sacudiendo la cabeza. ¿Lo de Valeria y yo? Preguntó burlón. Eso no es nada comparado con lo que realmente está pasando. Si él llega a saber quién es realmente, lo que ha estado ocultando, todo se acabará. Pero no solo para ella, Regina. Para todos nosotros. Gabriel sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Qué más sabía? ¿Qué más le estaban ocultando? Regina dio un paso hacia Lucas, con los ojos llenos de furia. No puedo más, Lucas. No puedo seguir mintiendo. Lo de Valeria fue solo el comienzo, pero lo que realmente está en juego aquí. Gabriel merece saber la verdad. Lucas se acercó peligrosamente a Regina, con una mirada amenazante. ¿Y qué crees que va a pasar cuando lo sepa, Regina? Dijo en voz baja, con una sonrisa venenosa. ¿Crees que va a perdonar? No solo destruirá a Valeria, sino a ti también. Y a mí, bueno, me da igual lo que él piense de mí. Pero tú serás la más afectada. Piénsalo bien. Regina bajó la mirada, atormentada por el dilema moral que la consumía. Gabriel, que había permanecido en las sombras, no pudo contenerse más. Había llegado el momento de enfrentarlos a ambos. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exclamó, saliendo de su escondite y enfrentándose a Lucas y Regina, con los ojos encendidos por la rabia. Lucas esbozó una sonrisa sarcástica al verlo. Era el mismo hombre que había destrozado su relación con Valeria, pero ahora, había algo más oscuro detrás de esa sonrisa, algo que Gabriel no había visto antes. Gabriel, murmuró Regina, su voz temblando. Yo. No. Gritó él, interrumpiéndola. No más mentiras, Regina. No más secretos. Ya me dijiste lo suficiente sobre Valeria, pero ahora, quiero saber todo. ¿Qué más me están ocultando? Lucas se cruzó de brazos, disfrutando de la tensión que había creado. Díselo, Regina, dijo con frialdad. Ya que tienes tanta prisa por confesar, hazlo.
Pero recuerda que, una vez que hables, no hay vuelta atrás. Regina lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que estaba atrapada entre su lealtad a Gabriel y el terror de lo que estaba a punto de revelar. Gabriel, comenzó, con la voz quebrada. Valeria, no es quien crees que es. Todo lo que te ha contado, su historia, su pasado, es una mentira. Gabriel la miró, confuso y enfurecido al mismo tiempo. ¿Qué quieres decir con que es una mentira? Preguntó con los dientes apretados. Habla claro. Regina respiró hondo, tratando de reunir el valor para decir lo que había estado ocultando todo este tiempo. Valeria no es Valeria, dijo, con la voz apenas audible. Su verdadero nombre es Elena. Ella adoptó una nueva identidad hace años, después de haber estado involucrada en un escándalo con Lucas que arruinó su vida. Se vio obligada a huir y cambiar su nombre para escapar de las consecuencias. El corazón de Gabriel dio un vuelco. Elena. Un nombre que nunca había escuchado, una mujer que no conocía. Pero lo peor no había sido eso. ¿Por qué lo hizo? Preguntó, sintiendo que la desesperación lo ahogaba. ¿Qué fue tan grave que tuvo que huir y ocultarse? Regina bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada, mientras Lucas permanecía en silencio, disfrutando del caos que se desataba frente a él. Ella, comenzó Regina, pero Lucas la interrumpió, dando un paso al frente. Ella estaba involucrada en un fraude enorme, dijo Lucas, con una sonrisa retorcida. Conmigo. Hace años, robamos millones a varias empresas. Yo salí ileso, por supuesto. Pero Elena, o Valeria, como la conoces ahora, fue la que se llevó toda la culpa. Terminó en la ruina. Cambió su identidad para comenzar de nuevo y, bueno, aquí estamos. Gabriel sintió que su mundo se colapsaba por completo. La mujer con la que pensaba casarse no solo lo había engañado emocionalmente, sino que había estado viviendo una mentira mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Todo lo que creí sobre ella, murmuró, apenas capaz de procesar la información. Todo fue una mentira. Regina asintió, con lágrimas cayendo por su rostro. Lo siento, Gabriel, intenté protegerte, pero no podía seguir así. Ella nunca fue sincera contigo. Lucas dio un paso más hacia él, como si quisiera terminar de destrozarlo. ¿Y ahora qué vas a hacer, Gabriel? Preguntó con burla. ¿Confrontarla otra vez? ¿O simplemente aceptar que tu perfecta Valeria es una criminal que te ha estado usando todo este tiempo? Gabriel no respondió. Su mente estaba completamente abrumada por la revelación. El secreto había sido revelado, y con él, todo lo que creía conocer de la mujer que amaba había quedado destrozado. Ahora, solo quedaba una pregunta. ¿Qué iba a hacer con la verdad? El dilema moral. Gabriel caminaba a ciegas por las calles vacías. El eco de sus pasos resonaba en el pavimento húmedo, y aunque la noche estaba tranquila, su mente era un torbellino de emociones contradictorias que lo arrastraban al límite de la razón. Elena. Valeria. 2 nombres, 2 vidas, y en el centro de todo, una mentira monumental. El corazón le dolía, no solo por la traición de Valeria, sino por el peso del secreto que acababa de descubrir. La mujer que había amado, la mujer con la que iba a casarse, no solo le había sido infiel, sino que llevaba años ocultando una vida completamente diferente. Una criminal, una fugitiva, alguien que había robado millones junto a Lucas, el hombre que había irrumpido en su vida y la había destruido. Gabriel se detuvo frente a un pequeño parque desierto, sus manos temblaban mientras trataba de comprender cómo podía seguir adelante después de todo lo que había descubierto. Amaba a Valeria. O, al menos, a la mujer que creía que era. Cada momento que habían compartido, cada mirada, cada caricia, todo parecía haber sido una ilusión. Pero ahora, ¿qué quedaba? Se sentó en un banco bajo la tenue luz de una farola, dejando que la realidad lo envolviera. El dilema era claro, podía irse, dejar todo atrás, desaparecer de la vida de Valeria y comenzar de nuevo, o podía enfrentarla con la verdad, hacerla pagar por lo que había hecho. Elena, Valeria, quien fuera, había cometido un crimen. Y él, ahora que lo sabía, tenía el poder para decidir su destino.
Pero entonces, la duda comenzó a surgir en su mente. ¿Quién era él para juzgar? Había pasado toda su vida creyendo en la justicia, en la verdad, pero ahora se enfrentaba a una verdad que no solo lo hería a él, sino que lo obligaba a cuestionarse a sí mismo. ¿Podía realmente condenar a Valeria por su pasado? Los recuerdos de su relación comenzaron a invadirlo. Valeria había sido su refugio, su compañera. Habían compartido sueños, planes para el futuro. La forma en que lo miraba, como si fuera el centro de su mundo, no podía haber sido completamente falsa, ¿verdad? Tal vez todo había comenzado como una mentira, pero ¿acaso los sentimientos que habían desarrollado eran reales? ¿Qué hago?, susurró al vacío, con la voz quebrada por la desesperación. Las palabras de Regina y Lucas seguían resonando en su cabeza. Valeria, o Elena, había huido para escapar de su pasado, para comenzar de nuevo. ¿Eso no era, en cierto modo, una forma de redención? Quizás estaba intentando dejar atrás una vida de errores. Pero ¿cómo podía saberlo? ¿Cómo podía estar seguro de que ella no seguía siendo esa persona? Una parte de él quería creer que la mujer que amaba merecía una segunda oportunidad. Pero la otra, la parte herida y traicionada, quería verla pagar por lo que había hecho. Se levantó del banco y comenzó a caminar de nuevo. El dilema moral lo carcomía. Si la entregaba a la justicia, la destruiría. Su vida, su futuro, todo lo que habían construido juntos, se desmoronaría. Pero si la dejaba ir, si decidía perdonarla, ¿cómo podría vivir consigo mismo sabiendo que estaba protegiendo a alguien que había cometido un crimen tan grave? El viento frío de la noche lo hizo estremecer, pero no fue suficiente para aclarar su mente. Estaba atrapado entre dos caminos igualmente devastadores. Finalmente, llegó a su apartamento. Las luces apagadas y el silencio absoluto lo recibieron, como si el lugar supiera que algo dentro de él había muerto. Se quitó la chaqueta y se dejó caer en el sofá, agotado emocionalmente. Miró el teléfono en su bolsillo. Sabía que en algún momento tendría que tomar una decisión. Llamar a la policía. Confrontar a Valeria de nuevo. Decidir qué hacer con el futuro de ambos. Su mente se dirigió una vez más a Valeria. ¿Qué sentía ella ahora? ¿Estaría en su casa, angustiada, esperando el golpe final? ¿O tal vez creía que aún podía convencerlo, manipularlo, para que no la delatara? Gabriel no podía estar seguro. Pero algo en su corazón le decía que, a pesar de todo, Valeria lo había amado. O al menos, había intentado amarlo a su manera. Y ese pensamiento lo destrozaba aún más, porque el amor no debería ser tan doloroso, ni tan complicado. Tomó una respiración profunda y finalmente se puso de pie. Sabía que no podía postergar la decisión por más tiempo. Valeria debía enfrentar su pasado, tanto como él debía enfrentar su futuro. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Podría vivir con la decisión que estaba a punto de tomar? En ese momento, una vibración sacudió el silencio del apartamento. Era su teléfono. Un mensaje de Valeria. Su corazón dio un vuelco. Se quedó mirando la pantalla por unos segundos, sin atreverse a abrirlo. Finalmente, con manos temblorosas, deslizó el dedo y leyó. Gabriel, sé que me odias. Sé que he mentido. Pero no puedo seguir así. Por favor, ven a verme. Necesitamos hablar. Es importante. La solicitud lo llenó de incertidumbre. ¿Debía verla? ¿Valía la pena enfrentarla una vez más, después de todo lo que había descubierto? ¿O simplemente debía cortar todo contacto, dejar que el tiempo y la distancia se encargaran de sanar las heridas? Sin embargo, algo en el mensaje lo inquietaba. Había algo más que ella no le había dicho. Y en el fondo, Gabriel sabía que necesitaba escucharlo. Necesitaba saber la verdad completa antes de tomar una decisión final. Miró el reloj en la pared. Era tarde, pero no importaba. Esta conversación no podía esperar más. Con el corazón en un puño y la mente dividida, Gabriel tomó las llaves y salió de su apartamento. El dilema moral seguía pesando sobre él, pero una cosa estaba Regina, necesitaba confrontar a Valeria una última vez. Mientras conducía hacia la casa de Valeria,
El silencio del coche le dio espacio para pensar. La noche se extendía oscura y densa a su alrededor, como una metáfora de su propio conflicto interno. ¿Sería capaz de perdonarla? ¿O la verdad que estaba a punto de descubrir lo empujaría al límite? La respuesta a ese dilema moral estaba a punto de revelarse, y Gabriel sabía que, cualquiera que fuera su decisión, cambiaría su vida para siempre. La boda que nunca fue. La iglesia estaba decorada con flores blancas y velas que llenaban el aire con una fragancia suave. Los invitados, vestidos de gala, esperaban ansiosos. El día había llegado. El día que Gabriel y Valeria, una pareja que alguna vez había sido inseparable, iban a unirse en matrimonio. Pero ahora, todo ese esplendor era solo una fachada. Un espejismo de lo que ya no existía. Gabriel se encontraba en la sacristía, mirando su reflejo en el espejo. Su traje estaba impecable, pero sus ojos delataban la tormenta que lo consumía por dentro. El corazón le pesaba como nunca antes. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones, traiciones y secretos que jamás habría imaginado. Valeria, o Elena, como descubrió que se llamaba en realidad, había destruido su mundo. Había recibido su mensaje, aquel que lo había llevado a confrontarla por última vez. Pero la conversación no había sido como él esperaba. Había revelado más secretos de los que podría haber soportado. Ella, rota, confesó no solo su infidelidad, sino la razón por la que había huido de su pasado y adoptado una nueva identidad. Elena no solo había sido una criminal. Había sido una fugitiva del amor verdadero, alguien que había sacrificado todo por escapar de un futuro del que no podía hacerse cargo. Gabriel no podía dejar de pensar en ello. ¿Cómo podía casarse con alguien cuya vida estaba construida sobre mentiras? Y, sin embargo, allí estaba, a minutos de caminar hacia el altar. La puerta se abrió suavemente, y Regina entró con paso ligero, su rostro reflejando la preocupación que llevaba semanas ocultando. ¿Estás listo?, preguntó, aunque su tono denotaba que sabía la respuesta. Gabriel no respondió de inmediato. Miró su reflejo una vez más y finalmente habló, con la voz cargada de dolor. «No puedo hacerlo», dijo, rompiendo el silencio que lo había atormentado. «No puedo seguir con esta boda». Regina suspiró profundamente, pero en el fondo, sabía que él llegaría a esta conclusión. «Nadie te va a juzgar por detener esto, Gabriel», dijo suavemente. «Todos entenderán. Lo importante es que tomes la decisión que te haga sentir en paz». Paz. Una palabra que había sido extraña para él durante tanto tiempo. Desde el momento en que descubrió la verdad, su mundo se había convertido en una prisión de dudas y sufrimiento. ¿Cómo se suponía que iba a hallar paz cuando todo en lo que había creído había sido destruido? ¿Y ella?, preguntó finalmente. ¿Valeria lo entenderá? Regina bajó la mirada, mordiéndose el labio. Sabía que Valeria, o Elena, como era su verdadero nombre, había tratado de justificar su vida de secretos. Pero en el fondo, sabía que también había manipulado a Gabriel, aprovechándose de su bondad. «Tal vez lo entienda», respondió Regina, «pero eso no significa que será fácil para ninguno de los dos». Gabriel asintió lentamente. No era una decisión fácil, pero ya sabía lo que tenía que hacer. Se levantó del banco, respirando hondo. Era el momento de enfrentar la realidad, por más dolorosa que fuera. Caminó hacia la puerta que daba a la iglesia. El murmullo de los invitados aumentaba con cada paso que daba hacia el altar. El brillo de las velas parecía difuminarse, como si el destino mismo se estuviera desmoronando frente a sus ojos. Los recuerdos de su relación con Valeria lo golpeaban sin piedad, las risas compartidas, los sueños que una vez tuvieron, las promesas que ahora estaban vacías. Cuando llegó al altar, miró hacia la entrada de la iglesia, donde Valeria, vestida de novia, lo observaba desde la distancia. Sus ojos, alguna vez llenos de amor, ahora estaban nublados por el miedo y la incertidumbre. Ella sabía lo que estaba a punto de suceder. Lo había sentido en su corazón desde el momento en que todo se vino abajo. Gabriel cerró los ojos por un momento, buscando fuerzas en lo más profundo de su ser. Luego, abrió la boca, y las palabras que salieron fueron como un cuchillo cortando el silencio solemne. «No puedo hacerlo, Valeria», dijo,
su voz firme pero cargada de dolor. Esta boda no puede continuar. Un murmullo recorrió la iglesia. Los invitados intercambiaban miradas desconcertadas, pero nadie se atrevía a decir nada. El tiempo parecía detenerse. Valeria, aún de pie en la entrada, dio un paso hacia adelante, sus ojos llenos de súplica. Gabriel murmuró: «Por favor, hablemos». Pero él negó con la cabeza. Sabía que hablar no cambiaría nada. Las mentiras, los secretos, todo estaba demasiado arraigado. El amor que una vez compartieron se había convertido en un espejismo roto. «No puedo casarme contigo», dijo finalmente, cada palabra pesándole como una losa. «No después de todo lo que ha pasado». Valeria dejó caer el ramo de flores que llevaba, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. El día perfecto que ambos habían soñado se había desvanecido en el aire. Y con él, todo lo que alguna vez habían sido. Gabriel se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Sabía que, aunque su corazón estaba destrozado, había hecho lo correcto. La boda que nunca fue sería el final de su relación con Valeria, pero también el comienzo de algo nuevo. Algo que aún no podía ver, pero que sabía que vendría con el tiempo. Mientras cruzaba las puertas de la iglesia, el eco de sus pasos resonaba en su mente. La vida seguiría adelante, de alguna manera. Pero por ahora, solo quedaba el dolor de lo que pudo haber sido y nunca fue. Las repercusiones. El eco de las palabras de Gabriel aún resonaba en la iglesia, donde el silencio lo envolvía todo como una manta pesada. «No puedo casarme contigo». Esas 5 palabras, dichas con una firmeza casi insoportable, lo habían cambiado todo. Valeria seguía de pie en el pasillo, con la mirada perdida y el rostro bañado en lágrimas. La boda que alguna vez había sido el sueño de ambos, el evento que marcaría el inicio de una vida juntos, se desmoronaba frente a todos. Pero las verdaderas repercusiones apenas comenzaban. Gabriel salió de la iglesia bajo el peso de su decisión. Cada paso que daba hacia la salida se sentía como una batalla ganada, pero también como una herida profunda que nunca sanaría. Afuera, el aire era frío, una brisa helada que lo envolvía mientras buscaba algo de calma. Pero no había calma en su interior. En el interior, los invitados comenzaron a murmurar. Algunos se levantaron, perplejos por lo que acababan de presenciar. Nadie entendía completamente lo que había sucedido. Las sonrisas iniciales y las expectativas de un día de alegría se habían transformado en miradas de sorpresa, duda y lástima. Las palabras recorrían el espacio de la iglesia, pero ninguna tenía respuesta. Regina, sentada en la primera fila, se acercó a Valeria. La novia, que todavía sujetaba con fuerza el ramo que ahora parecía pesarle, estaba inmóvil. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ella. La realidad de lo que acababa de ocurrir aún no había penetrado en su conciencia. «Valeria», susurró Regina, su voz suave pero llena de preocupación. Valeria, sin embargo, no podía responder. El shock la paralizaba, y el peso de su propia culpabilidad comenzaba a hundirla. Durante semanas, había temido que este momento llegara. El día en que Gabriel descubriría toda la verdad. Y ahora, mientras las palabras de Gabriel seguían retumbando en su mente, entendía que ya no había vuelta atrás. Las repercusiones de su traición y de los secretos que había guardado eran más devastadoras de lo que alguna vez imaginó. No solo había perdido a Gabriel, el hombre que había llegado a amar de una manera que nunca antes había conocido, sino que ahora enfrentaba las miradas inquisitivas de todos a su alrededor. El juicio no era solo de Gabriel, sino de todos los que habían creído en ellos. Los días posteriores fueron aún más difíciles. Valeria permaneció en su apartamento, aislada del mundo, intentando procesar lo que había sucedido. Las llamadas de amigos y familiares no cesaban, pero ella no podía enfrentarlos. No sabía qué decirles. ¿Cómo explicarle a alguien que había destruido su propia felicidad por los fantasmas de su pasado? Gabriel, por su parte, tampoco encontraba consuelo. Se refugió en su trabajo, en su rutina diaria, pero nada podía llenar el vacío que Valeria había dejado. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, cuando todo estaba en silencio, los recuerdos de su relación lo atormentaban. ¿Había hecho lo correcto al dejarla?
¿Podría haber encontrado una manera de perdonar y seguir adelante? Pero cada vez que esas preguntas se repetían en su mente, el peso de las mentiras de Valeria lo aplastaba de nuevo. No podía construir una vida con alguien que no había sido honesta con él desde el principio. No podía ignorar el hecho de que todo lo que habían compartido estaba manchado por los secretos que ella había ocultado. Sin embargo, las repercusiones de su decisión no solo afectaban a ellos dos. Los rumores comenzaron a circular entre amigos y conocidos. Historias sobre lo que había sucedido el día de la boda. Algunos lo culpaban a él por ser demasiado duro, mientras que otros veían en Valeria a una traidora. La presión social añadía una capa más de dolor a todo el drama emocional que ambos enfrentaban. Finalmente, después de semanas de silencio, Valeria tomó una decisión. No podía seguir viviendo en las sombras de su pasado. Sabía que había cometido errores graves, pero también sabía que merecía la oportunidad de enfrentar sus demonios y encontrar una forma de sanar. Llamó a Gabriel una última vez. No para pedirle que la perdonara, no para rogarle que volviera con ella, sino para ofrecerle una disculpa sincera. Era lo único que le quedaba. Le explicó, con lágrimas en los ojos, cómo había llegado a convertirse en la mujer que era, y cómo, a pesar de todo, nunca había querido herirlo. Lo amaba, pero entendía que a veces el amor no era suficiente para reparar todo lo que estaba roto. Gabriel escuchó en silencio. Y aunque su corazón aún estaba destrozado, sintió una pequeña chispa de comprensión. Las repercusiones de sus acciones seguían ahí, pero ambos sabían que este era el último capítulo de su historia. Valeria colgó el teléfono, sabiendo que, aunque no pudiera cambiar el pasado, podía comenzar a construir un futuro más honesto para sí misma. El matrimonio que nunca fue no la definiría para siempre. Y Gabriel, al otro lado de la línea, entendió que su vida, aunque marcada por este dolor, también seguiría adelante. Un nuevo comienzo. El cielo de la ciudad estaba despejado, con el sol brillando alto y una suave brisa que traía consigo el olor de las flores primaverales. Era un día que simbolizaba renovación, una nueva etapa. Para Valeria, ese día tenía un significado aún más profundo, el inicio de una nueva vida. Habían pasado meses desde aquel fatídico día de la boda, desde el colapso de su relación con Gabriel. Y aunque el dolor aún latía en su interior, sabía que era hora de dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante. Valeria había tomado decisiones importantes. Después de semanas de introspección y lágrimas, decidió mudarse de la ciudad donde todo había sucedido. Necesitaba un cambio radical, un espacio en el que pudiera reconectar consigo misma sin las sombras constantes de lo que había perdido. Había encontrado un pequeño apartamento en un vecindario tranquilo, lejos del bullicio de su antigua vida. No sería fácil empezar de nuevo, pero sabía que era necesario para su propio bienestar. La primera mañana en su nuevo hogar fue extrañamente liberadora. Despertar sin el peso de la expectativa, sin la presión de estar a la altura de lo que otros esperaban de ella, fue un alivio. El silencio de su apartamento, que al principio le había parecido abrumador, ahora era un refugio. Se levantó, preparó una taza de café y se sentó en la pequeña terraza que daba a un parque lleno de árboles en flor. Era una vista sencilla, pero era exactamente lo que necesitaba, tranquilidad. Mientras bebía su café, su mente comenzó a divagar hacia los recuerdos de Gabriel. Aún le dolía pensar en él, pero el dolor ya no era tan agudo como antes. Había aprendido a aceptar que algunas personas entran en nuestras vidas para enseñarnos lecciones que no podemos aprender de otra manera. Gabriel había sido su gran amor, pero también había sido el espejo que le mostró todas las verdades que había intentado esconder, incluso de sí misma. Decidida a no dejar que esos pensamientos la consumieran, Valeria comenzó a enfocarse en el presente. Había tomado clases de arte, algo que siempre había querido hacer pero que había postergado por las responsabilidades de su vida anterior. En esas clases, encontró no solo una manera de expresarse, sino una comunidad de personas que, como ella, estaban en un viaje de autodescubrimiento. Las semanas pasaron, y poco a poco Valeria empezó a sentirse más ligera. El pasado ya no era una carga constante. Seguía aprendiendo a perdonarse a sí misma, entendiendo que todos cometemos errores, pero que lo importante es cómo elegimos avanzar. Gabriel había sido su capítulo más difícil, pero también era el final de una historia que debía cerrarse para que pudiera escribir una nueva. Un día,
mientras caminaba por el parque cercano, vio a una pareja sentada en un banco, riendo y compartiendo un momento íntimo. No sintió celos ni tristeza, solo una suave melancolía. Comprendió que su historia de amor con Gabriel había terminado, pero eso no significaba que no habría otros amores en el futuro. Había espacio en su corazón para un nuevo comienzo. Al volver a casa esa tarde, encontró un paquete pequeño esperándola en la puerta. Al abrirlo, descubrió un libro que había pedido semanas antes sobre sanación emocional. Entre las páginas del prólogo, una frase le llamó la atención: la verdadera curación comienza cuando aceptamos nuestras heridas, pero no dejamos que nos definan. Valeria sonrió. Ese sería su mantra a partir de ahora. Su teléfono sonó, y al mirar la pantalla vio el nombre de Gabriel. Dudó por un segundo antes de contestar, pero decidió hacerlo. No había amargura en su voz, ni en la de él. Hablaron brevemente, poniéndose al día sobre sus vidas. Había paz entre ellos ahora, un entendimiento de que ambos habían crecido y aprendido de lo vivido. No había promesas de volver, ni necesidad de revivir el pasado. Ambos sabían que su tiempo juntos había cumplido su propósito. Después de colgar, Valeria miró el atardecer desde su ventana. El futuro aún estaba lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba lista para enfrentarlo, no con miedo, sino con esperanza. Un nuevo comienzo no era un borrón y cuenta nueva. Era la continuación de su historia, solo que ahora, ella era la autora, y el final estaba por escribirse. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.